Bueno, lo escribo porque vivimos en una sociedad de creyentes y tengo la impresión de que ha llegado el momento de dar un paso hacia adelante, lo mismo que se hizo en la Revolución Francesa, a partir de la Revolución Francesa, cuando los estados occidentales, europeos concretamente, separaron a la Iglesia del Estado y la alejaron del gobierno de lo público, del gobierno que yo llamo de la ciudad y del Estado, por supuesto, pues me parece que había llegado el momento de hacer lo mismo con la ideología y que gobierna nuestras vidas a través de ese aparato de control que tienen todos los estados y, por supuesto, de los partidos que son sus elementos delegados en una democracia de partidos como las que vivimos nosotros. Sí, yo creo que la ideología es el obstáculo para que los ciudadanos, no desde luego los políticos, no desde luego los partidos que ejercen el poder y que se van alternando y que van compartiendo el poder, ellos no son exactamente los perjudicados, sino los beneficiados. Pero yo he escrito el libro desde el punto de vista del ciudadano y me parece que los ciudadanos sí somos damnificados por la política ideológica, a pesar de que se suele decir, y se repite desde hace ya décadas, desde el siglo XX, que vivimos en unas sociedades desideologizadas y que ya la ideología no es tan decisiva como lo era en su momento. A mí, modestia aparte, me da la impresión de que es todo lo contrario, que los partidos, los gobernantes, los líderes ideológicos sí se han desideologizado, pero lo han hecho ideologizando cada vez más a la ciudadanía, y porque esa es la fuente de su poder. El hecho de que los ciudadanos estemos muy concienciados políticamente, seamos creyentes políticos, esos son los recursos con los que cuentan las élites para gobernar y para adquirir poder y afianzarse en él. Yo creo que hay bastante de reflejo por ambos lados. Tanto los políticos como los ciudadanos nos reflejamos. No podemos llamarnos a engaño. Los ciudadanos no somos completamente inocentes. Hemos puesto nuestra parte, y hemos puesto nuestra parte como creyentes, que sostienen un sistema en el que la élite gobierna y saca usufructo de toda esa fe, de toda esa religiosidad política, ideológica, que nosotros les entregamos y que se lo entregamos además como un regalo que afianza su poder. Entonces yo creo que nos reflejamos, ellos son nuestro reflejo, son nuestros iguales en muchos sentidos, y no en el de la élite, por supuesto, pero sí son el reflejo de nosotros mismos, pero a la vez actúan condicionando las políticas, condicionando las leyes, generando una ideología que conforma la sociedad, que transforma la sociedad, que la va construyendo según a ellos les parece que debería ser. Entonces, en ese sentido hay una doble relación. Sí, esa es una pregunta que yo también me hago. Lo de que somos un rebaño de corderos pastoreados por lobos, esa era la perfecta definición de lo que ocurre, ¿no? Cuando la sociedad, cuando la masa, cuando la mayoría obedece al grupo, sigue la corriente y confía en sus líderes, confía en que esos líderes la van a llevar a esa mayoría de la sociedad hacia el bienestar, hacia la mejora, hacia el avance, hacia el progreso, y resulta que quienes te llevan por ese camino son unos lobos, sabiendo que tú eres un cordero, pues vale la pena hacerse la pregunta y por lo menos cuestionarse si eso es lo que nos conviene a la mayoría, teniendo en cuenta que los corderos somos mucho más numerosos que los lobos, que son los que conducen al final al redil a toda esta masa inocente y confiada de creyentes. Bueno, porque los seres humanos necesitamos, eso está estudiado ampliamente, los seres humanos necesitamos sentir que pertenecemos a un grupo
Las cosas para nosotros son más fáciles cuando el grupo nos arropa, cuando formamos parte de una comunidad, cuando nuestras ideas parece que se engloban en una corriente general y entonces nos sentimos bien porque nos sentimos integrados. Claro, al necesitar esto, nosotros como ciudadanos, respecto a la política, como votantes, hemos terminado por convertirnos, después de unas centurias, en creyentes ideológicos. Y por eso depositamos en ellos nuestra fe, por eso les perdonamos todo. Por eso cuando hay un político corrupto que sigue ganando votos, que sigue afianzándose en su sillón poderoso, bueno, mucha gente se pregunta, bueno, ¿a qué se debe que continúe ahí, que siga teniendo la confianza? La confianza no la tiene él, la tiene el grupo al que pertenece, la ideología que representa, y nosotros como creyentes le otorgamos el beneplácito de seguir ejerciendo el poder, da igual lo que haya hecho, porque creemos, porque somos creyentes, y eso es lo que, a mi modo de ver, conforma un panorama desolador que nos está llevando a la ruina. Bueno, ha habido tantas utopías a lo largo de la historia de los seres humanos que la mía me parece muy sencilla en comparación. Ha habido grandes proyectos, pero siempre implicaban la construcción de un mundo ideal. Yo todavía no he profundizado en el modelo de Estado, en la teoría del Estado. En este libro me limito a decir lo que está mal, a desenmascarar la farsa. Hay una farsa, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que muchos políticos traicionan sus creencias aparentes, teóricas, ideales, y que las venden al votante, pero luego no las cumplen. Entonces, eso sí que es una utopía, seguir creyendo en algo que ha demostrado claramente su falsedad, su mentira. Entonces, es tan sencillo como directamente apartar la ideología para que no genere dolor ni ruina al conjunto de la sociedad, a la mayoría, no a las élites, sino a quienes las sustentamos. Sí, yo me pregunto por qué. ¿Por qué el hecho de tener una ideología tiene que someter a la mayoría cuando la diferencia es muy pequeña entre un grupo y otro, enfrentados ambos ideológicamente? ¿Por qué uno tiene que imponer su concepción de la vida, de la educación, del cuerpo, de la relación íntima, de lo personal? Yo me pregunto por qué. ¿Por qué un partido que tiene 2 votos más que el otro, o a veces ni siquiera eso, porque tiene menos, pero se juntan, son asociaciones de minorías que conforman una mayoría, por qué esas minorías tienen que decidir cómo educamos a nuestros hijos, cómo vivimos nuestra vida íntima, cómo planificamos nuestra existencia, hasta qué punto le entregamos todo lo que somos al Estado y a esos políticos? Yo me pregunto por qué. Realmente entiendo que haya planes de Estado que tienen que ver con la seguridad, con el orden público, con la legalidad, con la seguridad jurídica, muchas cosas fundamentales de cualquier Estado de Derecho que son indiscutibles, pero ¿por qué cuando se trata de legislar sobre la vida más personal, más íntima, más recóndita de cada uno de nosotros, tenemos que obedecer lo que otros que no piensan como nosotros han decidido que es lo correcto? Siempre hay una tercera vía, pero es cierto, yo creo que la violencia ha sido comprendida por la izquierda y sigue siéndolo, y lo vemos diariamente. Yo expongo brevemente y de manera esquemática los fundamentos teóricos en los que baso esa afirmación, que están ahí, que quiero decir que son pruebas, que son documentos, que son autores que han refrendado la violencia como un motor de la historia, y que eso tiene mucho que ver con la lucha de clases, en la cual la izquierda basa también el sentido de la realidad social, de la política, del concepto de Estado, y el concepto de historia, de la propia historia, la lucha y la violencia. Mientras que la derecha, a la que se le suele acusar mucho de desideologizada,
Bueno, en el caso español, por ejemplo, tiene mucho que ver porque se ha dedicado partitocráticamente a hacer negocios, a ganar dinero, a instalarse en el poder, que es cómodo, es lucrativo, progresa adecuadamente quien está en el poder, ¿no? Y ha olvidado otras cosas de las que sí se ha ocupado la izquierda. Se ha olvidado de darle a la sociedad estímulos para que avance en una determinada dirección, cosa que la izquierda sí tiene muy clara. Esto ha ocurrido siempre en la democracia española. Es muy fácilmente, se puede ver, ese dibujo está muy claro, y creo que sí que hay otra tercera vía, la emancipación de los ciudadanos, que nos negamos a seguir una corriente o la otra. Pues no, hemos descubierto que no. Creíamos que era una alternativa frente al poder, creíamos que las redes sociales eran un espacio de libertad. De repente la voz ciudadana, la voz de la persona anónima, que es capaz de encontrar un público y que no, alejado de los centros de poder, de los centros de comunicación importantes, y sin embargo hemos visto que no, que están dirigidas y controladas por unos millonarios, y hemos descubierto que es tan fácil controlar, banear, o sea, censurar, apartar, apagar la voz. Es muy sencillo, digitalmente es muy sencillo. Toda la vida ha sido sencillo que alguien que sale a una plaza y empieza a gritar, llega la policía, y si su discurso va en contra del poder, tarda 5 minutos en llevárselo y en apagar esa voz. Y creíamos que lo digital, eso pues iba a tener espacios, resquicios de libertad. No, es mucho más sencillo, porque es algo instantáneo, no necesita además pedirle permiso a nadie, no tiene ninguna consecuencia, pero están adquiriendo un poder tan tremendo que se han convertido en agentes de la disputa, de la lucha, de la polarización y, por supuesto, de la guía interesada de las personas. O sea, es muy fácil, más fácil que nunca, conducirlas hacia un determinado camino, cosa que no había ocurrido antes. Antes se hacía con una poca gente y ahora se hace con millones y con miles de millones. Si quieres ver más contenidos de Alto y Claro TV, suscríbete a nuestro canal de YouTube.